pregunta, ¿no? La vorágine de la política y otras cuestiones pues nos comió mucho tiempo, nos comió la posibilidad de seguir estando allí y ya no está, con lo cual que siga la libre, ¿no? Tan activa, pues es de esas cosas, ¿no? Que la prima hermana siga activa siempre hace mucha ilusión. Para empezar, debería decir que este título de perspectivas políticas, nada y menos, ¿sabes? Lo puso Bryce y resulta que al final no ha venido. Lo digo porque, claro, perspectivas políticas pues podría darlo para mucho y me parece inclusive en una cuestión en algún sentido muy ambiciosa y en algunos elementos voy a ser mucho más modesta. Probablemente la cuestión a la hora de hablar de perspectivas políticas, a mí el término de porra, vamos a hacer una porra, o quién se atreve a hacer una porra, está muy en boga, porque prácticamente, ¿no? Como estamos hablando de política en distintos espacios, es quién hará una porra para ver qué sucede antes del 20D, después del 20D. Yo casi diría, si alguien hubiese hecho una porra en el año 2011 o 2012 sobre lo que íbamos a vivir a partir del 2014, creo que muy poquita gente habrá acertado justamente, ¿no? En todo lo que ha sucedido. Y creo que eso a veces es importante, no sé, pensarlo y recordarlo. ¿Dónde estábamos y dónde estamos ahora? ¿Por qué lo digo? Porque a veces es verdad que en estas cuestiones de hacer análisis, ¿no? Políticos de cuáles son los retos que tenemos ahora por delante, nos ponemos mucho o bien en la vorágine esta de las cosas a resolver del día a día, o bien en una cuestión de miedos a lo que pueda venir, y a veces vemos un poquito, ¿no? A veces nos paramos poco en esa perspectiva de lo que hemos conseguido ya en estos 2 años. Y no es una cuestión, y lo digo así, para ser condescendientes en qué bien que estamos, sino que creo que es necesario entender que hacer política sirve y que realmente el hacer política cambia a veces el curso de la historia, ¿no? O sea, el hacer la política es como una irrupción que puede generar cambios en lo que uno entendería que va a suceder, ¿no? Casi de forma normal en la historia, y creo que eso es una cuestión importante a tener en todo momento presente, ¿no? A la hora incluso de pensar en las perspectivas políticas, que la acción política colectiva justamente pues sirve eso, ¿no? Para poder moldear los siguientes pasos en una dirección que queramos, y me parece que a veces eso es necesario, ¿no? Hacer esos pasos y recordárnoslo porque eso, ¿no? Pues también explica mucho de nuestro trabajo e involucración en el día a día. Hablando de porras, también es verdad que ahora podría hacer alguna porra, ¿no? De vistos los resultados. En primer lugar, tienen que anticipar que los resultados del 20D fueron los que fueron. Yo me acuerdo cuando Miguel Urbán, allí en las elecciones europeas, decía eso de vamos a salir para hacer boom y darles un susto. Y cuando vimos el resultado, muchos nos llevamos nosotros el susto, ¿no? Diciendo, ay madre, ahora todo lo que tenemos por delante en este reto, yo creo que hay una parte de eso. Es verdad que creo que ahora podemos decir que en el 20D hicimos boom y los que se asustaron realmente ya no fuimos tanto nosotros, también un poco, ¿no? Sino como estamos viendo los partidos del régimen. Muchos podíamos decir que esperábamos que en el 20D hubiese un fin del bipartidismo. Honestamente, viendo los resultados, ¿no? Que sería demasiado pretencioso hablar de un fin del bipartidismo, incluso probablemente, ¿no? De un fin del régimen del 78. Lo que creo que sí que podemos decir es que el bipartidismo ya no es hegemónico. Y eso en sí es algo, ¿no? que creo que es importante, es una novedad y nos sitúa realmente en un escenario de poder conseguir ciertos cambios importantes. Cuando analizamos, ¿no? La situación en la que estamos con el tema del Partido Popular, por una parte sí que puede sorprender que diga, sigue teniendo un suelo electoral de 7 millones de votantes, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ha hecho a lo largo de estos cuatro años de recortes sociales brutales. También podemos decir, ¿no? Con la que está cayendo toda la cuestión de la crisis. Estamos viendo que es que la crisis en el Partido Popular no es lo que se dice que tenga manzanas podridas, es que el propio Partido Popular es un cesto completamente podrido, ¿no? Y los recientes escándalos de corrupción en ese sentido lo están demostrando, que justamente ha tenido una política que ha estado basada en utilizar a las instituciones públicas y lo público en beneficio realmente, ¿no? De lo privado. Muchas veces decía que el problema de la corrupción era un problema ético y que hay una dimensión ética importante. Pues estamos viendo que en estos momentos el problema de la corrupción ya trasciende una cuestión ética de lo que está bien o mal en política, sino que tiene una dimensión económica de tal magnitud que es por culpa de toda esa corrupción
ha habido recortes brutales en sanidad, en educación. Por ejemplo, el otro día se decía, en el caso de Valencia se está hablando inclusive que la corrupción ha supuesto un 4% del Producto Interior Bruto. Luego cuando estamos hablando, ¿no?, que se suba unas décimas porcentuales la inversión en sanidad o en educación, no es posible, ¿no? Y resulta que la corrupción ha supuesto un 4% del Producto Interior Bruto en Valencia. También, ¿no?, cuando analizamos en esas perspectivas políticas el papel de Ciudadanos, se podría, ¿no?, caracterizar de distintas maneras. En esa definición hay dos, ¿no?, que a mí me gustan bastante y creo que se ven cada día más, ¿no?, que responden a eso. Por una parte es el partido del IBEX 35, por otra parte a veces yo digo es el partido de mi jefe, porque realmente, ¿no?, si uno ve las propuestas económicas sobre todo que tiene dentro con respecto a las cuestiones del contrato único, está claro que lo que busca es ser un partido que venga a apuntalar el régimen y que le es muy útil al régimen, ¿no? Esa frase que ya se dijo en su momento de justamente hace falta un Podemos que sea de derechas, venía a decir algo, ¿no? Justamente tiene que haber un partido que sea de derechas, que tenga un perfil como renovador, que pueda hacer un poco de atrapalo todo, pero en esa idea de eso, justamente serle funcional al régimen. Hombre, funcional está haciendo en el momento que estamos viendo, ¿no?, que Ciudadanos dice yo dispuestísimo a poder pactar con Partido Socialista o con Partido Popular, siempre y cuando, ¿no?, hagamos un cordón sanitario ante Podemos. Al final no deja de ser un ejemplo concreto, pues, de esa voluntad justamente, pues eso, de ser funcional al régimen, ¿no? Incluso creo que salió hace un par de días en prensa eso que se decía que desde el IBEX 35 estaban diciendo se debería forzar al Partido Popular para que cambiase Mariano Rajoy y que luego Ciudadanos entrase en el gobierno. Entonces lo que estamos viendo, pues es eso, ¿no?, que Ciudadanos pues nace con como ese partido bizarra que va a jugar ese papel. El tema del PSOE, yo creo que aquí si pensamos en la situación del PSOE, pues hay distintos elementos. Por una parte hay la propia, ¿no?, en estos momentos o jugada supervivencia de Pedro Sánchez, creo que es muy claro, ¿no?, que Pedro Sánchez o intenta de esta jugada salir más o menos airoso, que salir más o menos airoso pasa desde ser presidente del gobierno o a intentar no parecer que pueda serlo para que si hay unas anticipadas pueda mantenerse en la posición, o sea que hay una parte, ¿no?, de tensión entre el sector más joven y una parte más mayor o más vieja del Partido Socialista con otros intereses que se vive dentro. Pero también lo que estamos viviendo en el Partido Socialista son contradicciones también entre cómo va a gestionar lo que siguen siendo una parte de posiciones de probablemente de sus votantes, o sea, con una parte más leal, con gente de abajo que les ha votado, con también el tema de cómo ser leal al capital. Sí, no sé si leíste, está pensando el editorial que salió en El País este domingo, justamente después de la reunión que tuvo el Partido Socialista, la reunión esta federal, donde tenían, ¿no?, que discutirse las posiciones, donde se dice Pedro Sánchez eso de voy a hacer una consulta a las bases, y El País en ese momento dice eso de hacer una consulta a las bases significa no tener las ideas claras como líder de un partido político. O sea que realmente no viene a despreciar lo que es un elemento fundamental de democracia interna dentro de un partido político, que cabe decir además que hay muchos partidos socialdemócratas, socialliberales al estilo del Partido Socialista en otras partes de Europa que lo hacen. En el fondo ese editorial no deja de ser un ejemplo claro, ¿no?, justamente de esa tensión que decíamos, ¿no?, que se vive entre aquellos que quieran que el Partido Socialista pues siga siendo un elemento de apuntalamiento del régimen y los que realmente pues entienden que tiene que pasar quizá por un proceso de renovación. Luego, en la parte de Podemos, los resultados yo creo que siguieron, ¿no?, del 20 fueron mucho mejores incluso de lo que algunas estimaciones iniciales podían pensar, y yo creo que eso podríamos analizar muchos factores. Para mí, y de hecho creo que se puede ver en los 2 últimos años, responde un poco a la voluntad de cambio por parte de la ciudadanía que se expresa en estos momentos a través de Podemos. ¿Por qué lo digo así? Lo digo porque además de que comunicativamente se hayan podido hacer bien muchas cosas, lo que sí que estamos viendo, y por ejemplo se vio con las candidaturas por el cambio, es que aunque no fuese la fórmula de Podemos, ha habido candidaturas por el cambio que han tenido muchísimo éxito. ¿Y eso por qué? Eso significa que al final el instrumento o el partido deja de ser de instrumental, lo que hay detrás es una voluntad de muchísima gente por eso, que las cosas cambien y utilizan el instrumento que en este momento hay, y en este caso es Podemos lo que está teniendo capacidad, ¿no?, de poder justamente, pues eso, mover parte de este cambio. A mí me recuerda un poco, lo digo como los ríos, ¿no? Durante mucho tiempo nos han querido tener
como una especie de río de estos, ¿no?, que los encauzan por los trayectos que tienen que ir, y cuando hay una gran riada, es decir, ¿no?, cuando hay mucha fuerza, vuelve a su cauce natural y normal, desbordando. Yo creo que estos 2 años no ha sido como la gente se ha convertido en una especie de gran río que ha desbordado y que realmente pide y exige y vuelve a su cauce normal. Entonces yo creo que en esa parte no podemos ha servido para esto. No obstante, ahora hay que ver, ¿no?, pues parte de las encrucijadas que va a tener por delante. Algunas de las que planteé, por ejemplo, identificamos desde anticapitalistas, a raíz, por ejemplo, de las declaraciones que tuvo Pablo Iglesias con el tema de la entrada en el gobierno en el Partido Socialista. Mucha gente, y eso lo podemos compartir, diría que fue una jugada muy audaz, en el sentido de que si no hubiese hecho esa jugada, se quedaba fuera de las discusiones y se lo hubiese visto, ¿no?, como aquellos que ya van directamente a la contra, y hubiese quedado todo en un terreno donde estaban desplazados. Haciendo algo así, pone presión al Partido Socialista para que para que no entre dentro de la lógica de la gran coalición o le cueste más. Eso puede ser así, pero también es verdad que hay efectos, ¿no?, que pueden convertirse en un elemento boomerang y que también habría que analizar, y tenemos que ver qué supone eso. ¿En qué sentido? Nosotros pensamos que claro que hay que hacer un trabajo para que el Partido Popular no esté en el gobierno, porque tenemos muy claro que el Partido Popular y el Partido Socialista no es lo mismo, y eso hay que decirlo así. No obstante, tampoco nos podemos equivocar en lo que es el Partido Socialista y lo que ha venido haciendo de apuntalamiento del régimen en los años 80, en privatización, y también uno de los motivos por los cuales no podemos, que es justamente dar el paso al Partido Socialista, no tener vínculos con lo que supuso también el tema de la transición y poder establecer cambios profundos. ¿Por qué digo eso? Porque durante mucho tiempo ha habido una crítica al Partido Socialista, pero en cierta medida reconocer que el Partido Socialista puede ser un socio tuyo es de nuevo como venirlo a reinstaurarlo como un actor válido para ese cambio. Si hasta hace 2 días decíamos que realmente los votantes sí, pero la dirección del Partido Socialista con las políticas que estaba llevando no lo era, entonces eso puede suponer un problema. Más problemas que también vemos. Puede parecer que al final Podemos está buscando solamente, ¿no?, y algunos medios lo están utilizando así, una entrada muy rápida en sillas o en poder, y eso también tiene ciertos riesgos, además de que a veces asumes, ¿no?, de que tú vas a estar vacunado de ciertas cosas y otras no, y la cuestión es que tendríamos que ver, ¿existen esas vacunas? No es que haya gente buena o mala, sino que el poder al final tiene una capacidad de cooptación. Bueno, son cuestiones, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Y luego, sobre todo, hay otra cuestión, no es lo mismo que tú entres en una posición más subalterna, aquí tú puedes marcar las políticas, y luego también hay que tener en cuenta qué políticas se van a marcar. Es lo que decía, vale, el Partido Popular hay que sacarlo del gobierno, es mejor que haya un partido, por ejemplo, socialista. O sea, las opciones es o un partido socialista que pueda tener, por ejemplo, el apoyo de Podemos, pero nosotros entenderíamos que tiene que ser en la oposición, porque eso te genera mucha más libertad y además también, pues eso, no tienes que tener más libertad, o por otra parte que hay elecciones anticipadas, que pueden ser otros escenarios, e impulsar un proceso constituyente. ¿Por qué digo eso? Porque es verdad que a algunos nos parece que los márgenes que existen actualmente para gestionar la austeridad, es decir, para decir nosotros, dentro de estos márgenes que impone la Unión Europea, ¿lo vamos a hacer mejor? Sí, puede ser que la voluntad esté allí, pues que realmente los márgenes que está imponiendo, lo vemos a nivel municipal, que luego podríamos imponerlo, referidos con la cuestión de la deuda o en temas de políticas económicas, son de tal tipo que no hay realmente mucho margen, como había en otros años, para poder decir, vamos a hacer las cosas socialmente de otra manera, pero sin modificar cuestiones fundamentales de este sistema económico. Entonces, esa idea, ¿no?, de tener un partido que socialmente es sensible, y que se va a mover dentro de los márgenes que permite la austeridad y el liberalismo, nos parece que esos márgenes realmente no te permiten hacer grandes políticas distintas, y eso puede ser muy planteado así, o lo abordamos de forma abierta, o puede ser que nos hagamos trampas en el sentido también de que incluso se cierra, ¿no?, la idea de lo que es posible. Entonces hay que confrontar y afrontar esas cosas. Y bueno, no hace falta más que ir a ejemplos muy claros que tenemos o cercanos, desgraciadamente. El tema de Syriza, por ejemplo, ¿no? En Grecia, si vemos, es probablemente de esos partidos que dicen, sí, nosotros queremos tener desde una posición de izquierda, sí, reformista, eso, ¿no?, atendiendo a lo que se marca desde la Unión Europea. Lo que estamos viendo es que de momento objetivamente no ha logrado ni una sola mejora social ni conquista social para la clase trabajadora en el tiempo que lleva, solamente está gestionando la austeridad.
Entonces, y por ejemplo había, me parece, una huelga general para defender, o una huelga, perdón, del sector para defender el tema de los recortes en la seguridad social, con lo cual, ¿no?, a la hora de plantearnos estas cuestiones, pues nos parece importante ver también a partir de las experiencias que supondría esta idea, ¿no?, de algo más progresista dentro de las lógicas o de los márgenes que permite la actual gestión de la austeridad, pues no dejarían de ser muy limitado. Es que incluso si miramos algunas de las propuestas, porque otra de las cosas, ¿no?, que se está haciendo mucho los periodistas estos días, es decir, vamos a comparar programas políticos, vamos a ver los programas políticos, qué puntos hay, que hay acuerdos y sobre los que no puede haber acuerdos, ¿no? Y en algunos de ellos, Pedro Sánchez ayer lo planteaba con el tema de la cuestión social, habla y la desigualdad, habla sí de la derogación, por ejemplo, de la última reforma laboral. Pues eso sí que tiene una dimensión social interesante. No obstante, se habla de eso, pero la cuestión de los días de despido no entra, por ejemplo, no hablar de si eso habría que tocarlo o no, decir que queda la negociación colectiva. Entonces estamos hablando de derogar o hacer un nuevo estatuto de los trabajadores, pero no sabemos si ese estatuto de los trabajadores va a aportar condiciones objetivas mejores de las que realmente hay en términos de calidad de las que se están planteando ahora. O sea, supuestamente va a resolver un problema, pero qué márgenes hay reales cuando después quizá dirá en negociación colectiva eso no se puede. Y de hecho ya cuando vimos el Estatuto de Trabajadores que se aprobó en este país en periodo de democracia, en algunas cuestiones lo que vino a permitir justamente es lo que no existía hasta ese momento, que eran contratos a tiempo parcial, o sea que hay un elemento, ¿no?, de regulación que se introducen de hecho en el primer Estatuto de los Trabajadores. Otras cuestiones que también se plantean, toda la parte de la regeneración democrática. Objetivamente son mejoras objetivas que la gente que venimos exigiendo, pero también podemos decir, eso es asumible para el sistema y además en términos incluso materiales, ¿qué mejoras nos puede producir eso? O los temas que proponía, la cuestión de la violencia machista o la resolución. Es verdad que uno de los temas que probablemente está ahora entrando a cuestionar más lo que sería el régimen del 78 es cómo vamos a resolver el tema en Cataluña. ¿Qué va a suceder? Porque por una parte no tienes la demanda o exigencia de mantener la unidad de España, pero por otra parte es verdad, pues eso, que hay que dar una respuesta a lo que pueda suceder en Cataluña, que probablemente pues, eso tiene que pasar, supone, por una reforma de una nueva Constitución. Entonces yo creo que en esa situación de las perspectivas políticas que tenemos delante, en cierta medida creo que estamos delante de tres posibles situaciones. Un inmovilismo, o sea, un seguir como estamos, porque es la parte que veo más complicada, lo que algunos vienen a definir como probablemente esa segunda transición, ¿no? En la primera fue casi esa elección entre dictadura o democracia, donde se habla muy poco, ¿no?, de lo que suponía esa democracia, se habla muy poco de si podía ser república o tenía que ser monarquía, era o dictadura o democracia, en una idea, ¿no?, donde después se pudo disputar muy poco y quedó mucho en el camino, en esa definición de poder disputar cómo queríamos que fuese esa democracia. Y a veces ahora, ¿no?, también sientes un poco que esa idea de, o nos encontramos entre un inmovilismo o una regeneración de reformas sobre algunas cuestiones, que es lo que algunos creo que van a querer plantear sobre las posibilidades que hay, y por eso creo que es fundamental aquí que Podemos, ¿no?, y muchos, digamos, no, hay que ir mucho más allá de eso, hay que cuestionar este régimen neoliberal y antiautoritario, y realmente más que una segunda transición deberíamos empezar a hablar de procesos constituyentes. Pero claro, eso en el fondo implica meter más temas y en más profundidad y con más valentía de los que probablemente ahora estamos viendo encima de la mesa. Creo que una de las cuestiones importantes también no es solamente decir tenemos voluntad, ¿no?, de cambiar las cosas o queremos ser los gobiernos del cambio, queremos realmente generar el cambio, sino que creo que es importante también ver qué nivel de transformación social queremos y qué valentía tenemos para proponer y asumir ciertas políticas que realmente son necesarias. O sea, yo creo que no, en esa idea de las perspectivas políticas, casi lo peor que nos podría pasar en estos momentos es que nosotros mismos nos pusiésemos límites también a lo que es posible conseguir. Es decir, ¿no?, cuando pesa muchísimo esa idea de esto es todo lo lejos que podemos ir, cerramos también el imaginario colectivo y social a veces de los cambios que son posibles y necesarios, y creo que es una de las cuestiones que está en cierta medida pues eso, ¿no?, como en disputa en estos momentos. En elementos de perspectivas políticas, quería comentar también un par de cuestiones más.
para lanzarlas al debate, que se nos van a abrir, yo creo ahora, que es el tema de, está muy vinculada a la primera parte, de por qué estamos en las instituciones. Antes lo decía, ¿no? Hace unos años que no hubiese dicho que tuviésemos, ¿no?, amigos tan conocidos que realmente estuviesen allí por el Parlamento Europeo o en las asambleas o de concejales. Realmente pensábamos, ¿no?, que era un espacio donde esto no iba a ser posible. Incluso a veces no habíamos tenido debates en profundidad de lo que implica estar en las instituciones, y creo que este es uno de los debates importantes que tenemos que tener y que va muy vinculado a la parte anterior, es decir, el qué queremos conseguir. Porque si no, pues pueden pasar 4 o 6 años y puede cerrarse una oportunidad realmente de hacer cambios. Cuando digo eso es porque en algún momento determinado nos dijimos, estamos en las instituciones para abrir puertas y ventanas, ¿no?, para que corra el aire, para que entre luz, que es una de las expresiones que se ha utilizado más. Y eso es verdad, o sea, que algunos de los sitios realmente es que apestaban mucho, ¿no?, estaban muy cerrados y muy engamucos, y esa entrada de la luz es lo que ha permitido que aflorasen, como decíamos, casos de corrupción, ciertas prácticas, privilegios que existían, y todo eso hemos visto que aflora la luz. Y eso la verdad es que era algo que pensábamos que hace un tiempo que iba a ser muy difícil, y estamos viendo, ¿no?, que es posible. Esa entrada a las instituciones también nos sirve para visibilizar a gente normal en las instituciones, y esa fotografía, ¿no?, de ese compañero con las rastas y la cara que ponían otras dentro, ¿no?, de repente sorprende algo mucho ver lo que vemos habitualmente en las calles, y eso también significa, ¿no?, un cambio. De repente, pues eso es lo que unos entenderían su cortijo, ¿no?, que haya gente normal circulando por allí. Viendo más en profundidad, la entrada a las instituciones, creo que es una que se está teniendo a nivel municipal, se está teniendo a nivel autonómico, y es verdad que también está muy vinculado a lo que hablábamos antes a nivel pues eso, de general y del Estado. Es la cuestión de que queremos que sea un altavoz, ¿no?, un altavoz para llevar a movimientos sociales. Hay ejemplos concretos de luchas que no estaban representadas y que están presentes. Pero también estamos en las instituciones para conseguir cambios materiales objetivos. Claro, y aquí siempre no es cómo de lejos vamos a ir y cómo de lejos son posibles. Y lo vemos en municipios, como por Rocío, no hablarás más de ello, aquellos que están en la oposición, algunos dicen pues tenemos más dificultad, al final haces casi un trabajo más de control o de presión o de mosca cojonera, ¿no?, porque no puedes realmente hacer más que eso. La cuestión es, ¿y cuando se está en el gobierno? Y esa cuestión es tan válida, como digo, a nivel municipal, a nivel autonómico como a nivel estatal. ¿Hasta dónde se pueden conseguir cambios, ¿no?, a través de las instituciones? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque aquí a veces cuando decimos con la realidad hemos topado. Por ejemplo, lo vemos en el caso de Cádiz con la cuestión de la deuda, ¿no?, el tema de la deuda como algo muy acuciante y muy presente, que dificulta, es decir, el querer hacer, el poder hacer ciertas cuestiones. O cuando de repente sacan lo de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración pública, ¿no? Es que eso también es algo que limita las posibilidades que tiene un municipio para ciertas cuestiones. O la cuestión de las competencias, es decir, que de repente todos esos elementos salen, ¿no?, y se plantean en el límite de lo institucional. Y creo que aquí es cuando tenemos que ver el debate en torno a 4 cuestiones, os lo entiendo. Una de ellas, en primer lugar, es cuando hablamos de estar en las instituciones, es la necesidad de una perspectiva de cambio que sea más amplia y a disputarlo en esos niveles, y eso lo entendimos muy bien. Es decir, difícilmente podemos tener cambios a nivel municipal si no podemos darlos a nivel autonómico, y para eso también es importante la cuestión estatal, y también incluso podríamos ver la cuestión europea, o sea que tenemos que dar una pelea, ¿no?, a los distintos niveles. Pero creo que también plantea otra cuestión, que es el tema de los límites de las instituciones. Recuerdo que era Teresa Rodríguez, que hace un par de semanas, cuando estuvo en Madrid, tuvo una frase, ¿no?, que fue muy acertada, cuando decía: las instituciones son un traje a la medida de quienes los han diseñado, ¿no? Y está claro que las instituciones están hechas pues, por el poder económico, y realmente pues eso, responden a lo que quieren. De hecho, incluso creo que era Trichet, cuando Grecia votó lo del Oxi, vino a decir algo como: es que los referéndums y la democracia no pueden entrar en contradicción con los tratados de la Unión Europea. Y claro, decía, bueno, oye, pero ¿cómo es eso posible que la democracia no pueda entrar, ¿sabes?, en contradicción con los tratados? En todo caso, si los tratados no sirven, habría que cambiarlos, ¿no? Pero al final eso venía a expresar esa contradicción de, a nivel institucional te permiten que avances en ciertas cuestiones siempre y cuando no entra en contradicción, ¿no?, con lo que a los intereses económicos le pueda interesar, sino ahí es cuando generamos, pues eso,
crisis o fracturas, o donde se evidencia en este caso el tema de los límites de lo institucional, ¿no? Y por ejemplo lo vemos cuando planteamos cuestiones, se podrían plantear de la necesidad, por ejemplo, algunos entendemos, de la nacionalización de ciertos sectores, y esas son cuestiones, ¿no?, impensables a poder llevar a cabo. Cuando algunos entendemos que realmente para poder generar cambios profundos en este país son cuestiones necesarias a tener que abordar, o otras cuestiones referidas al tema de mercados de trabajo. Y sí, claro, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fui a ver la película esta que habéis visto, de las sufragistas, una de las frases, ¿no?, que para mí me resulta muy reveladoras es cuando decía eso de: si queréis que respete las leyes, que hagan leyes respetables. Claro, entonces en este caso diría, no, si queremos respetar las leyes tendremos que hacer leyes respetables, pero entendemos las dificultades también del cambio, ¿no?, de estas leyes. Entonces, ¿cómo se generan esos cambios? Yo creo que una de las cuestiones importantes es romper a veces con una cierta ilusión que podemos estar viviendo de lo institucional. Es decir, ¿no?, pasamos, el 15M fue esa explosión de lo social, ¿no?, donde de repente también entendimos, ¿no?, que visibilizábamos un malestar compartido a nivel social, pero que solo con esa expresión de malestar e indignación no conseguíamos cambios tangibles y objetivos, y era necesario una expresión de lo político, y es verdad que con Podemos no hemos tenido esa herramienta, pero creo que también puede haber otro riesgo ahora, que es lo que llamaríamos la ilusión de lo institucional, ¿no? Es como ya tenemos gente en las instituciones, a través de las instituciones se generarán todos los cambios, y eso realmente es uno de los problemas, ¿no?, que podemos estar viviendo, por una parte porque estamos viendo que algunas de esas cambios y propuestas no van a permitir, no leyes que pasen de una forma tan fácil, y luego porque es verdad que sin esa presión social eso va a ser muy difícil. Entonces creo que esa dimensión de trabajo en las instituciones tiene que ir acompañada con trabajo y presión en las calles, porque además muchos ejemplos a lo largo de la historia lo han demostrado, ¿no?, la capacidad, y luego podemos hablar de cooptación por parte de las instituciones, es muy fuerte en muchos sentidos, y eso es lo que hay que abordar. Por otra parte, a veces también decir, sí, no podemos caer en la ilusión de lo institucional, necesitamos salir a la calle, pero por desgracia sabemos que tampoco no es un automatismo tan directo, o sea que vamos a ver, y dentro de las perspectivas que comentábamos antes, en estos tiempos hemos visto un cierto parón de movilizaciones sociales, porque en gran parte muchos estamos expectantes, ¿no?, también al ver lo que sucede a nivel de las instituciones, pero realmente es fundamental que esto vaya acompañado con presión por abajo. A veces se decía esa frase, ¿no?, de no tenemos que buscar a gobiernos valientes, sino que tenemos que buscar, ¿no?, a pueblos que sean valientes, o sea, que realmente, ¿no?, y exijan a sus gobiernos que sean valientes. Yo creo que uno de los retos que también nos tenemos que plantear es ese, ¿no?, que es fundamental eso. Y al final un partido de entrada a la institución es una palanca, pero realmente quien da la fuerza para que la palanca haga algo es la gente, y creo que son las cuestiones sobre las cuales tenemos que hablar, además de todos los elementos de programa. En la parte de instituciones que comentaba, y creo que sí que está vinculado en el tema de perspectivas políticas, es algunos de los riesgos que puede haber, o algunos de los miedos, ¿no? Y no sé, creo que cuando estábamos comentando, pasasteis la sinopsis un poco de la charla de hoy, se comentaba ese riesgo al vaciamiento de las calles. Y yo debo comentar que, salvando las distancias, recuerda muchísimo cuando estuve por temas de trabajo en Sudáfrica, y comentar así, y me acuerdo que en Sudáfrica, con la lucha de apartheid, que a veces digo, sí que es verdad que era una cuestión de negro sobre blanco, o sea, que me da una sensación que había una especie de apartheid económica, ¿no?, de los que tenían capital que estaban dentro, y realmente los otros, ¿no?, que estábamos, pues eso, ¿no?, excluidos de la participación en esos espacios. Sí que se plantea ese debate, hay que decirlo, de repente ha habido una entrada de gente negra en las instituciones, en el momento que se normalizan los temas de política, y ha habido un vaciamiento. No ha habido capacidad de generar relevos, ha habido un proceso de cooptación, un proceso de cansancio, y cuando hay cooptación es porque alguna gente es verdad que sencillamente empezó a trabajar allí y se olvidó de otras cuestiones que podían ser necesarias. O no solamente esto, que esto puede ser uno de los problemas que con mecanismos se podía resolver. De repente muchos de los debates en torno a cuestiones vinculadas con quién ostenta la propiedad, modelos productivos, cuestiones de derechos, no entraron a ser cuestionados. Fue solamente un proceso al final de cierto recambio de élites. Entonces yo creo, ¿no?, que es fundamental que no estemos asistiendo a una situación de segunda transición y de recambio de élites, sino que realmente haya la palanca suficiente para aprovechar esta ocasión para poder generar un cambio en la dimensión y en el tamaño que
que necesitamos. Pues yo creo que es fundamental ir desarrollando, a la par que todo esto se está dando de una forma tan rápida, como ciertos mecanismos, ¿no?, para inmunizarnos ante eso, para inmunizarnos ante la burocratización, para inmunizarnos también en eso, en asegurar que tenemos modelos que sean internamente democráticos, en también tener una discusión, y así lo digo, sobre qué tipo de programa queremos y qué cambios realmente pensamos que nos hacen falta para poder cambiar la situación, porque sí que se produce un debate sobre eso. Vamos a decir, este es el nivel de demandas que más o menos existen y vamos a utilizar solamente esta, o queremos utilizar el trabajo en las instituciones para justamente, ¿no?, y en la calle conseguir transformaciones sociales y de qué tipo. Creo que es una cuestión importante, es decir, qué cambios a nivel profundo son necesarios. Dicho esta parte, que sé que luego vas a entrar a abordar más en detalle, yo sí que quería plantear una cuestión en el tema de perspectivas que también nos preocupan. Les decía que alguno de los temas, ¿no?, que se está hablando más es esta idea de la cuestión del empleo, de la derogación, los temas de regeneración democrática, la cuestión de modelo de Estado, que es verdad que todo eso puede llegar a cuestionar elementos del régimen del 78, aunque pueda salir, ¿no?, un régimen del 2015 que de una continuidad a poderes fácticos en cómo han venido 2015-2016 siendo establecidos, pero sí que creo que hay elementos que seguimos teniendo muy ausentes en el discurso y que va a ser muy importante que tengamos presentes porque al final van a condicionar lo que podamos hacer. ¿Por qué lo digo? Algunos de ellos. El tema de la deuda. De repente ha desaparecido completamente de cómo, o sea, independientemente incluso de la configuración del gobierno que se vaya a dar, ¿cómo vamos a gestionar el tema? O sea, el tema de cuando nos planteen que hay que hacer 10.000 millones o 16.000 millones de recortes sobre los presupuestos que se han presentado, porque ya tenemos a la Troika esperando que haya un gobierno, el que sea, para poder saltar encima con esa cuestión, ¿qué se va a hacer sobre eso? ¿Se van a aceptar de nuevos recortes? ¿O realmente habrá valentía para decir no? Tenemos que pedir una reestructuración de la deuda, tenemos que pedir una auditoría de la deuda. Son cuestiones que realmente, de repente, hacía semanas, ¿no?, más han quedado completamente fuera del debate, pero que son fundamentales, pero para ver la envergadura y dimensión de los cambios que podamos hacer. Lo mismo con temas como el TTIP, por ejemplo, ¿no?, que está presente. Ayer justamente en las cuestiones del TTIP tienes al Partido Popular, al Partido Socialista y a Ciudadanos votando a favor de esto y realmente pasa completamente desapercibido. El TTIP es este acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no?, en el tema de la liberalización y de servicios, la posibilidad de que haya un tribunal que pueda arbitrar disputas entre empresas y estados. Toda esta cuestión de Europa de repente la tenemos, ¿no?, como muy ausente y es fundamental. Yo creo que vuelva a estar de una forma presente encima de la mesa. Otra de las cuestiones, y no me voy extendiendo mucho más porque eso sé que llevo rato, además como hablo tan rápido, así que a veces hace un poco eso, ¿no?, sabes seguir. Otro de los temas yo creo que tenemos que abordar con profundidad es la cuestión de la desigualdad. Hablamos mucho de desigualdad, ¿no? Este famoso, importante y buen informe de Oxfam hablando de esta idea, ¿no?, de que el 1% de la población con más riqueza tiene lo mismo en España, digo, que 35 millones que el 80%, ¿no? O que durante la crisis el 15%, o sea, el 1% más rico ha crecido un 15%, mientras el 80% más pobre ha perdido un 15%, o sea, explica, ¿no?, cómo las desigualdades han aumentado a lo largo de la crisis. Luego, honestamente, cuando entramos a ver algunas de las propuestas que se plantean encima de la mesa, pasan por no a los paraísos fiscales, pasan por no por políticas más redistributivas, pero creo que entran en el fondo a analizar en poca profundidad lo que está sucediendo alrededor de lo que es el mundo del trabajo. Y creo que volver a poner encima de la mesa, ¿no?, y no solamente hablar de desigualdad, sino la relación realmente que tenemos, ¿no?, que algunos definimos como luchas de clases, o que podemos decir lo que está sucediendo con el mundo del trabajo, es algo fundamental para realmente poder afrontar los retos que tenemos por delante. No voy a entrar a hacer, aunque tenía, ¿no?, algunos de los datos de esta legislatura o la situación que hay, pero creo que sí que es fundamental que se hable de esa cuestión, porque para empezar hablamos, ¿no?, de la necesidad de crear pleno empleo cuando tenemos un 21% de paro. Por otra parte, hay que decir que la población activa, aunque se ha perdido, sí que a nivel mundial sigue creciendo, por lo cual muchos decimos no habrá capacidad en las lógicas actuales no hay ningún modelo, vamos así, no hay ningún modelo productivo por el que podamos apostar que con las lógicas actuales pueda dar trabajo a todo el mundo, porque para empezar el mundo no lo sostiene, o sea, el planeta no lo sostiene. O sea, que esa lógica que a veces hay, ¿no?, de aumentar solamente los salarios para aumentar la lógica de la dinámica del consumo interno,
Eso realmente, cuando actualmente en el mundo hay 200 millones de desempleados y vamos a ir a 600 millones en la próxima década, está demostrando que la cuestión no es esa. El tema probablemente va a tener que pasar a hablar de forma franca y abierta sobre el tema del reparto del trabajo. Porque todas las cuestiones que estamos viendo, que se está hablando muchísimo, es el tema de la nueva economía, que se llama la economía geek o geek economics, o todo el tema del emprendedurismo, que está muy centrado en la cuestión de las nuevas tecnologías, pero incluso aquellos que hacen una apuesta, ¿no?, de nuestra economía debería dirigirse hacia el sector de las nuevas tecnologías. Lo que te vienen a decir es la robotización y las nuevas tecnologías, sobre todo la robotización, que va a transformar el 40% de la realidad del mercado de trabajo, va a suponer pérdidas de puestos de trabajo por parte de aquella gente con menor nivel formativo educativo, porque esos puestos de trabajo van a ser sustituidos. Entonces ya, de antemano, los estudios que hay te están diciendo se va a producir una lógica de dualidad de mercado brutal, donde vas a tener una parte de la población que va a tener muy difícil de poder encontrar un trabajo y otros, ¿no?, que van a competir por trabajos hipertecnológicos y con mucha formación y con movilidad. Entonces eso ya las lógicas que hay nos sitúa en una realidad de una sociedad muy fragmentada, muy dividida, donde habría que abordar con profundidad los temas, como digo, del mercado del trabajo, más allá de una idea de derogación de la reforma laboral, porque hay cuestiones más de fondo que no están siendo abordadas. Otros temas más de fondo que sí que estoy pasando como por encima de algunas cuestiones, pero sí que no sé, me parece lanzarlas de cara al debate. Otras cuestiones que creo que tenemos que abordar con profundidad es el tema del aumento del racismo y la xenofobia que estamos viviendo en toda Europa, o sea, y cómo vamos a hacer frente como sociedades a estos temas. Eso forma parte de las perspectivas también políticas, porque eso va a condicionar lo que también vaya a suceder en Europa. Y Europa está en disputa. O sea, que es fundamental también, ¿no?, que nos disputemos qué tipo de Europa queremos, porque si además entramos, ¿no?, en lógicas de encerrarnos en el propio país, eso también va a tener consecuencias. Lo estamos viendo desde Dinamarca con esa ley de las joyas, ¿no?, que pide a los refugiados que le den las joyas que tengan los refugiados sin dinero para sufragar los costes que hay, o en Alemania, ¿no?, está la Frauke Petry, que es de Alternativas por Alemania, decía que la policía alemana debería disparar a los inmigrantes ilegales en la frontera, ¿no? En todo ese tipo de cuestiones hay que ver qué tipo de respuesta como sociedades vamos a dar a todo eso. Y sin hablar, y al último punto, y aquí voy a terminar, de la dimensión de los retos ecológicos, ¿no? Porque es verdad, yo creo que si algo hemos sido muy conscientes con la crisis, ha sido, ¿no?, la estafa de la crisis. Realmente eso, había una parte, ¿no?, de la clase media que se define como clase media, que se ha visto fuertemente afectada por lo que ha sido la crisis, y de repente hay una comprensión de cómo funcionan muchas cuestiones, ¿no?, a nivel económico, pero lo que sigue estando muy invisible son los límites que también tenemos a nivel ambiental, y el hecho de que, por ejemplo, desde los 80 hasta ahora ha aumentado en un 50% las catástrofes ambientales. El hecho de que no tengamos invierno este año, porque no tenemos invierno este año, es para ver, ¿no?, el resultado de eso. Entonces hay una dimensión más de fondo que creo que de algunos temas que a veces, ¿no?, como vamos postergando también a entrar a discutirlos de manera profunda, porque estamos metidos más, como lo que parece, en esa política del día a día, pero que sin lugar a dudas configuran lo que podamos definir de perspectivas políticas y qué tipo de temas vamos a plantearnos y abordar de una forma valiente encima de la mesa. Con lo cual, bueno, no sé, como esas tres ideas, era por una parte nos encontramos, yo creo, en esa encrucijada, ¿no?, de reforma constitucional o procesos constituyentes, que implica eso. La parte del para qué las instituciones, es un debate que nos tenemos que dar, y luego esos elementos, ¿no?, más de fondo, que realmente van a marcar o van a determinar qué necesidades de cambio, pues también tenemos que ver cómo los afrontamos. Dicho esto, claro, con esto que he dicho, digo, la verdad es que da bastante vértigo, ¿no? Y uno podría decir, ahora mira, ¿quién se anima a hacer una porra, ¿no?, de cómo vamos a estar dentro de 2 años? Pero yo creo que son cuestiones que están encima de la mesa, y que justamente lo que tenemos que hacer es aprovechar los espacios que tenemos ganados en estos momentos en las instituciones, pero por otra parte también ponerlo en relación con las luchas y movimientos sociales, cuestionarnos también, por ejemplo, nuevas fórmulas que están saliendo de expresión o de organización de distintos conflictos laborales, y lo estamos viendo, por ejemplo, en Correscal con el tema de Movistar. O sea, que realmente no es cómo organizamos partes de sectores, sobre todo el mundo del trabajo. Yo creo que es aquí el gran sector, ¿no?, donde va a haber espacio, que realmente tenemos que ver, ¿no?, cómo articular ahí relaciones para abordar las perspectivas que tenemos por delante. Y bueno, sí.
gracias por acompañarnos, Judith. Es un placer contar contigo hoy aquí en La Libre en este debate. Activista polifacística a lo largo de muchos años y compañera de lucha. Yo iba a hablar no tanto de la experiencia municipal, sino sobre todo de los límites de las instituciones, pero como creo que ya llevamos un rato, a lo mejor es mejor que pasemos a hacer una ronda de palabras y luego me detengo un poco más, o hago uso de turno de palabra en ello. Simplemente decir que, bueno, que en este ciclo electoral hemos entrado mucha gente nueva, con muchas ganas, buena voluntad, gente honesta, que no venía de la política profesional, con ganas de cambiar cosas y transformar la realidad en beneficio de las mayorías sociales. Sin embargo, también hay que ser conscientes de que esto no es la primera vez que ocurre, que hay oleadas de participación y repolitización y que entra mucha gente nueva en las instituciones. Y hemos visto como otras veces, después de conseguir determinadas luchas, con determinadas luchas, determinadas conquistas, también a través de lo institucional, después de haber conseguido patear el tablero del status quo establecido y conseguir algunos logros, hemos sufrido nosotras y nosotros mismos una patada en el trasero a lo largo de los años y hemos vuelto a la casilla de entrada, ¿no? Entonces, replantearnos los límites de lo institucional es muy necesario para analizar por qué ocurre esto y cómo conseguir que esta vez sea diferente, porque si no volveremos otra vez a pasar de patear al tablero a que nos pateen el culo. Una cuestión que creo que es fundamental poner sobre la mesa es que la crisis que hay ahora mismo de gobernabilidad, que asusta tanto a la clase dominante, es una oportunidad, ¿no?, para romper este status quo que brinda sus privilegios y que no tenemos que asumir ninguna responsabilidad en estabilizar y facilitar precisamente la gobernabilidad para las políticas de siempre. Al contrario, lo que tenemos que hacer es impulsar el conflicto contra dicha estabilidad, precisamente para poder cambiar y transformar las relaciones sociales reales, que son al final los ejes que atravesan todo, que son relaciones estructurales de clase, llamado en términos más clásicos, o se lo puede llamar en términos más cercanos, arriba o abajo, pero que al final lo son, ¿no?, nos guste o no. Y el primer reto es, como decía, eso, ser conscientes de los peligros que conllevan, de los riesgos materiales que conlleva el vernos atrapados en esa propia dinámica y que al final parezca que vayamos a cambiar las cosas para que lo que tengamos sea un recambio. Para no extenderme más en ello, como en todo caso me apuntaré luego a un turno de palabra y comentar un poco más avanzar, que si no conseguimos que realmente este ciclo electoral, con las posiciones conquistadas, nos sirvan para poder salir fuera de las instituciones y desbordar desde dentro, pero sobre todo desde fuera, con espacios de autorganización de la gente, las propias dinámicas, el riesgo potencial de que haya una frustración y una desilusión y nos conduzca al crecimiento, como está pasando en otros países europeos, de las facciones más racistas, xenófobas y de derechas, el abismo del fascismo en Europa es un riesgo muy, muy importante. Entonces, no solo por una cuestión de que necesitamos conquistar realmente lo que venimos demandando y luchando en las calles desde hace mucho tiempo, no solo necesitamos transformar la realidad cotidiana y diaria de la gente y mejorar nuestras condiciones de vida, sino que además, si no somos capaces de pensar esto en términos colectivos, en analizar cuál es la situación, cómo funcionan las propias relaciones y combatirlas conscientemente, pues posiblemente por muy buena voluntad que pongamos, acabaremos generando esas frustraciones y van a ser oportunidades para la nueva derecha. ¿Por qué digo esto? Porque no es una cuestión solo de voluntad o de honestidad de las personas que estemos ahí, sino de las relaciones estructurales que hay, de cómo funcionan, y que el riesgo de vernos atrapados o atrapadas en esas propias dinámicas, si no hay realmente contrapoder, si no generamos realmente espacios de contrapoder de la gente en las calles, pues es un riesgo muy presente y muy fácil que nos veamos inmersos en él. Sin más enrollarme más, voy a dar un turno de palabra, vamos comentando, si queréis, en función un poco de... pues, se habla también un poco desde la mesa, vamos interactuando en función de por dónde queréis que vaya un poco el debate, que como
como perspectivas políticas y cambio de ciclo después de las elecciones es muy amplio, pues para ver un poco también por dónde están vuestras inquietudes y lo queréis enfocar, y hacer preguntas y intervenciones y lo que queráis. Lo que tenían que buscar era la alternativa, que es la renta básica. Si nos cambian por un robot, que ese robot nos mantenga. Y si la jornada de 40 horas solo vale para que trabaje la mitad de la gente, lo que hay que hacer es reducir la jornada laboral también. Nada más. Yo lo que creo es que hemos cerrado el ciclo, a no ser que haya otras explicaciones, pero bueno, yo creo que el ciclo electoral que empieza a cerrar, y para mí la perspectiva política que hay de aquí a los próximos 4 años es si el régimen realmente es capaz de regenerarse o si vamos a un entorno de ruptura, ¿no? Yo creo que nuestra postura debe ser luchar por todos los medios posibles para ir a ese entorno de ruptura, pero el resto de partidos creo que lo que está haciendo es un tema de regeneración. Con eso me explico, vamos a ver. Vemos cómo se están moviendo. No se están poniendo cuestiones fundamentales, como puede ser el tema de la deuda, como puede ser el tema del trabajo, o como pueden ser los temas de democratización de la sociedad. Sino se están poniendo temas más tastistas a la hora de entrar en un gobierno. Teniendo en cuenta que con esta perspectiva, además, que donde primero, no se ha roto el régimen del bipartidismo totalmente. La crisis no ha sido una crisis como nos esperábamos en el 2007, no ha llegado a tanto, aunque parece ser, por lo que hay, por los indicios económicos que hay, es que va a haber otra mayor, ¿vale? Y que vamos a entrar incluso en un default, con pérdidas bancarias y demás. O por el hay o por cómo se está gestionando. Pensar cómo interviene el Banco Central Europeo regalando dinero, imprimiendo a triple dinero para levantar la economía sin llegarla a levantar. Nosotros hemos salido de la crisis y estamos creciendo en términos de Producto Interior Bruto, no en términos de distribución de riqueza o en términos de empleo, pero sí en términos de Producto Interior Bruto, pero estamos creciendo en un estadio diferente a otros países, donde otros países antes han crecido y ahora están bajando, y ahora nosotros estamos creciendo y ahora empezaremos a bajar con las previsiones. ¿Eso qué genera? Que bueno, nos vamos a encontrar, creo, con un contexto donde los recortes van a ser mayores, donde los salarios irán a la baja, porque no hay una alternativa de beneficio para el capital, donde habrá cada vez menos gente trabajando, o donde la gente que esté trabajando estará trabajando solo en el sector de servicios, de copas, ¿vale? Que para la costa puede estar bien, pero para el centro del país o donde nosotros nos movemos, pues puede ser complicado, ¿vale? Si analizamos esto, de que el bipartidismo no se ha roto, de que hay partidos que lo que parecen que son regeneración o el tema gatopardiano de lo cambio todo pero no nada lo cambio, ¿vale? Nos podemos encontrar ante la frustración de la gente que no vaya a encontrar trabajo o que vayamos a mayor hacia un sistema de, pues lo que están diciendo los compañeros, un poco lo que está pasando en Europa, donde un Frente Popular con el Marine Le Pen, con un mensaje nacionalista, que además es un mensaje nacionalista, incluso que lo está patrocinando Podemos, un mensaje nacionalista y a su vez un mensaje de mezclarlo todo determinado, pueda conseguir unas posiciones determinadas políticas que a los entornos de izquierda nos pueda marginar, ¿vale? Yo creo que ese es el eje de los próximos 4 años o 5 años donde vamos a estar. Para ello, creo que a Podemos, que es realmente el partido de cambio, le tenemos que hacer una presión por abajo. Una presión por abajo y si se puede por arriba. Una presión por abajo en el sentido de ponerle sobre el tablero, cuando ellos están hablando del plan taxista, de no vamos a pastar con el PSOE o pastamos, pero que al final si pastan van a tragar con todo, ponerle sobre el tablero que haya líneas rojas a nivel político y a nivel social que no se puedan asumir. Yo creo que ese es el camino como perspectiva que nos tiene que quedar, ¿vale? Que no tenemos unos sindicatos que nos puedan
que tengan la fuerza de otros años, no tenemos un partido que ha girado, o Podemos en este caso, ha girado en una dirección, porque de hecho aquí nadie se entera de lo que están pensando, solo nos enteramos por lo que piensan en la prensa, o sea, un partido como tal, pero yo creo que esas son las... Y luego decir que, aunque todo esto pase y hay una regeneración en el 78, hubo un margen de crecimiento a través de dinero que vino de Europa, a través de dinero del aumento de la productividad, a través de la construcción, a través de... Aquí ya no hay nada. No hay nada porque nada más hay que ver la economía mundial, como ya no existen esos fondos que vengan a invertir aquí, ya no existe ese dinero que producir, ya no existe dónde crecer. Puede haber una revolución tecnológica, pero si hay una revolución tecnológica, yo que trabajo por ejemplo en el tema de robótica, pues lo que hace es quitar puestos de trabajo, ¿vale? O sea, es la dicotomía que tenemos, ¿no? Entonces, no hay unas condiciones donde se pueda salvar cualquier lado, como cefalió el PSOE en el 80, ¿vale? Con una producción mayor que al final fue un cierto bienestar para toda la clase trabajadora, fue un cierto crecimiento hasta el 2007, ¿vale? A lo mejor lo podemos analizar de muchas formas, pero la gente lo percibió así, pero eso ya no existe tampoco, ¿vale? O sea, ¿qué podemos centrar? Si nos analizamos la historia, podemos entrar a ciclos de destrucción, de fascismo, de guerras, de tal. Y esto son hipótesis que puede pasar cualquier tipo de cosa. Que para un poco el debate sea un poco más general, no entrando un poco más a lo concreto, porque si estamos a lo concreto ya nos quedamos aquí hasta mañana. Bueno, pues como dice Manuel, voy a ir a lo general, y como el tema es tan general, de las perspectivas positivas. Y después de escuchar a Manuel, que lo que entra en ganas es de tomar el Palacio de Invierno, porque parece que es la única solución que tenemos. Bueno, pues, o sea, analizando un poco, porque como dice Manuel, bueno, antes, a mí me parece muy interesante porque siempre que hablamos de la doble vía, ¿no? La vía electoral y la vía del poder electoral, siempre la visualizamos como que son paralelas y que nunca se llegan a tocar. Y me parece muy interesante de la manera que lo estabas exponiendo, porque tienen un feedback, una retroalimentación bidireccional. O sea, siempre, si somos capaces incluso muchas veces de intentar vincularla, la vinculamos como que la institucional es el altavoz de las luchas en la calle, pero siendo un poquito inteligentes tenemos que darnos cuenta que al revés también va a pasar y que desde la calle vamos a meter mucha presión para que se puedan apoyar diferentes leyes o lo que estaba, como bien las has explicado tú, meter esa presión para que dentro de las instituciones pasen otras cosas. Entonces ese es uno de los grandes objetivos que tenemos que tener como lucha popular. Analizando un poco cómo se está comportando Podemos desde siempre, pero bueno, desde el 20D más aún, sí se nota que intentan como generar una dialéctica de ellos y nosotros. O sea, pase lo que pase después, se pacte con el PSOE o no se pacte con el PSOE, lo que se va buscando es, ellos son un bloque y nosotros somos otro bloque. Entonces, intentar aglutinar en torno a los diferentes ejes a la máxima gente posible. Por eso se han abandonado temas como la deuda, por mucho que nos duela, otros tipos de temas que muchas veces desde la media se llegan a tergiversar y es muy difícil luego intentar aglutinar a la gente, que es uno de los objetivos de la política. Entonces, una vez dentro de las instituciones, como lo estamos viendo aquí en Leganés o en otros sitios, al tener que estar los compañeros que llevan toda la vida luchando en las calles, al tener que intentar, como hemos dicho, entrar para intentar cambiar las instituciones también nos empiezan a cambiar a nosotros, como estaba diciendo un poco Rocío. Están hechas, bueno, lo decías tú también, están hechas, es un traje a su medida, por tanto, si quieres luchar contra ellos, tienes que entrar en ese traje. Y ahí es donde estamos nosotros, los que no estamos en las instituciones, diciendo, oye, acuérdate quién eres y acuérdate por qué has entrado aquí. Y es un favor que les debemos, porque son ellos los que han entrado ahí a pelearse contra ellos, contra los otros. Entonces, en ese nosotros sí tenemos que hacer fuerza para que nunca se lleguen a convertir en el ellos, como la pasaba el PSOE, bueno, estaba predestinado al PSOE a que le pasase, o como ha podido pasar en otros momentos, que no vamos a entrar. El problema de intentar aglutinarnos en torno a esos ejes, como decía Manuel, un poco tacticista, que viene un poquito de ese populismo, ¿no? Lo que nos puede hacer perder es el norte y saber cuál es el objetivo, y que al final de tanto pequeñas luchas perdamos cuál es la perspectiva general. Y
y para qué realmente estamos aquí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque en esas intentonas de lucha de generar un ellos y un nosotros podemos perder cuál es nuestra identidad por intentar tocar, y ya pasa en Sudamérica, ya pasa en otros sitios, o incluso cuando escuchas hablar a alguna gente de la cúpula de Podemos, se le puede llegar a vislumbrar esas cosas, es decir, te has perdido en el populismo de ir rellenando diferentes condicionantes y al final no sabes ni quién eres. No sabes ni para qué estamos aquí y te has perdido en esas luchas tan concretas que al final el árbol no te deja ver cuál es el total del bosque. Entonces a mí eso me parece que es una de las perspectivas que tenemos que tener en cuenta, que durante estos 4 años va a existir esa doble vía de lucha y que una no puede existir sin la otra y la otra sin la una. Y vamos, que como nos metamos en temas concretos de trabajo y tal, nos perdemos muchísimo. Pero yo creo que es una de las cosas con las que tenemos que tener en cuenta y sobre todo en el debate de esos próximos 4 años, porque es hacia donde vamos a ir. Los dirigentes que tenemos en Podemos tienen esas ideas y van a intentar continuamente generar ese doble bloque. Meter al PSOE, PP, Ciudadanos en un bloque y que nosotros nos convertamos en el otro. Y ya está. Si no sabéis, con lo que planteaba Paco, ¿por qué ningún partido aborda el problema del desempleo de una forma seria? Pues un poco lo que comentaba Judith, de todos los grandes problemas, al final son expulsados en el momento que te metes en la pelea político-electoral o institucional, te obligan a que sean expulsados del debate encima de la mesa. Lo que tenemos que conseguir es que precisamente todos esos grandes problemas estén en la agenda encima de la mesa. El problema del desempleo, con medidas como renta básica o otro tipo de medidas, se pueden paliar, pero al final lo hablamos, como decía yo, de reparto de la riqueza, reparto del trabajo y de socializar las esferas de poder, precisamente para poder conseguir esa redistribución y repartir trabajo, tiempo de ocio y riqueza material entre todas y todos. O si no, pues igual que el paro fue una conquista, el derecho de paro, la prestación de desempleo fue una conquista y es muy útil, al final también tiene unas limitaciones dentro de las propias relaciones sociales, ¿no? En el marco en el que vivimos, que es una conquista que te puede ser muy útil en el día de hoy, pero al final la acaba dando la vuelta al sistema y aunque palie la situación, tampoco es una solución. Y entrar en estas cuestiones de reparto de la riqueza, del trabajo, de la socialización del poder es atacar precisamente a las relaciones, al sistema, ¿no? en el que vivimos. Y es muy complicado si quieres mantener posiciones institucionales respetables desde el punto de vista de las élites que realmente detentan el poder y seguir en el juego electoral, que abordes estos temas y estos debates y que no te pongan, pues eso, a parir en todos los medios para imaginarte a los radicales políticos de siempre. Pero necesitamos que de una forma sencilla, si por la vía del discurso político que sí te permite que estén en los medios o en las instituciones es muy limitada, necesitamos por una vía sencilla conectar con la gente que realmente que sufre los problemas a diario del desempleo, de la precarización de sus condiciones de vida, y hablar de estas cuestiones en términos sencillos, de cuál es el problema y cuáles son las posibles soluciones para autoorganizarnos y ponerlo encima de la mesa desde fuera, porque desde el entorno del marketing político-mediático, desde luego, no nos van a dejar. O es una demanda que se pone encima de la mesa desde la calle, con propuestas alternativas y poniendo en cuestión la situación actual que hay del mercado de trabajo y del reparto de la riqueza, la redistribución, o si no, no vamos a ser capaces de avanzar en ello. Y con el tema de lo del traje de las instituciones, yo es que me niego a entrar en el traje, yo quiero descoser el traje para hacer otro diferente, porque si nos adaptamos al traje estamos perdidas. No sé si yo quiero decir algo o si no sé. Pues una cuestión que planteabas, ¿no? De los 4 años, sí que estamos evidentemente ante una situación de
inestabilidad institucional. Que la gran cuestión no es cómo esto se va a resolver, pero es una parte, ¿no?, del régimen que quiere hacer una especie de regeneración para, como te decías, ¿no?, al modo gato pardo, poder volver a seguir, ¿no?, otros 30 años actuando, pero habrá que pensar también en qué condiciones eso se va a dar. O sea, los actores con los que quiere operar, está claro que es el Partido Popular, con Ciudadanos, inclusive, ¿no?, meterle presión al Partido Socialista, creo que vive esa especie, ¿no?, como de tensión interna, para que también entre en esa no sé si tanto de tensión interna, ¿no?, o probablemente entre dirección y votantes, ¿no?, esa cuestión que existe allí, porque el elemento de estabilidad que buscan, yo creo que es muy difícil, incluso aunque haya una cuestión de un gobierno que se pueda constituir ahora, probablemente iremos a elecciones en un periodo anterior a que termine el ciclo electoral por muchas de las presiones, ¿no?, que se van a dar. Y después yo creo que comentabas tú algunas de las cuestiones interesantes, aunque se pueda pensar, ¿no?, de nuevo los pactos de la Moncloa, otras cuestiones, ¿no?, en términos de como grandes acuerdos sociales que dicen. El problema creo que es que en algunos campos es sobre qué aspectos, teniendo en cuenta cómo se está comportando, ¿no?, las lógicas del mercado y capitalistas, puede haber mejoras objetivas. ¿Qué estamos hablando? ¿De mejoras en el terreno de derechos civiles? Hemos tenido ya justamente sobre eso muchos avances, pero si entramos en las cuestiones de mejoras en derechos sociales, es donde justamente entramos en contradicción y en choque con algunos de los intereses que se están manifestando por parte de los grandes intereses económicos. Es decir, hablamos de aumento de salarios, claro que tiene que ser una reivindicación que va a existir, pero actualmente las lógicas económicas, ¿qué margen van a dejar para un aumento de salarios? Estamos hablando del aumento del salario mínimo interprofesional de un 10% durante los próximos 2 años, lo que pide alguna gente, pero no obstante va a ser algo que puede ser una mejora material objetiva, pero no deja de no resolver los problemas de fondo que hay a nivel social. ¿Por qué lo digo? Porque se está hablando mucho del tema en este momento de recuperación económica, pero esta recuperación económica no va acompañada por una recuperación social. Incluso las mejores previsiones de recuperación económica están hablando de 10 años para recuperar la situación de desempleo, que era el 8% antes de la crisis, y eso sin tener en cuenta el factor de la crisis china y otros elementos. Entonces, incluso, ¿no?, aquellos que buscan desde el status quo del sistema un tema de estabilidad y de regeneración, en cuáles van a ser incluso los mimbres que eso lo van a poder permitir, porque la sociedad va a ser profundamente desigual, porque no hay ningún, esta vez, no como pastel a poder repartir, porque hay el elemento de migajas, y creo que esa dimensión se va a producir, y el tema del empleo es una cuestión en ese sentido muy claro. Desgraciadamente vamos a, si no hay cambios más profundos que aborden eso, hacia una gran dualidad del mercado de trabajo. Pero no una dualidad, no, o sea, cuando quieren abordar el tema de la dualidad plantean el tema de vamos a rebajar las condiciones de algunos trabajadores que están realmente demasiado protegidos, ¿no?, para justamente favorecer que se contraten a los otros, lo cual es una lógica, ¿no?, un poco extraña. Lo que ya estamos viendo de facto es que hay un reparto del trabajo. El reparto del trabajo se está dando, se estamos hablando, gran parte de los contratos que últimamente se han firmado son contratos a tiempo parcial, o sea que el reparto se está produciendo, pero no por un lugar de forma involuntaria, pequeños trabajos menos cualificados, y además no hay un reparto de la riqueza. Entonces algunas de esas cuestiones ya se están produciendo. Entonces lo que hay que decir es eso es insuficiente, y hay que abordar esas cuestiones, no sé, y con mayor profundidad o dimensión para ver cómo las revertimos. Sí, a mí, yo soy muy pesimista, y después de oír a Jacob me quiero más. Pero yo creo que está muy bien que ahora se llega a las estructuras de poder y desde la calle, como se ha llegado desde la calle a partir del 15M. Pero creo que no, la calle tiene que seguir estando. Y los que están en el poder, en la parcela que estén, tienen que reivindicar un modelo social diferente. Tenemos que ir a por todas, a por un cambio que caiga el sistema capitalista y que vayamos al sistema social. La Europa capitalista a mí no me gusta. Y vemos que Inglaterra se quiere salir de la parte social. Lo poquito que hay de la parte social se quiere salir, pero de lo económico no. Tienen su moneda y el dinero puede ir para todos lados, y las personas no. Entonces, que se apueste de que hay que cambiar Europa. Hay que cambiar Europa y habrá que estar en la calle presionando. Si desde la calle se ha presionado mucho y han cambiado cosas en la política en España, tenemos que seguir para que cambie, pero por todas. Y si hay que decir, pues me voy de esta Europa que no me gusta, pues me voy. Igual que los otros dicen que me voy de lo social y no se van de lo económico.
pues me voy de lo económico y me quedo con lo social, o me voy de todo si no me dejan... O sea, que hay que luchar por otro tipo de modelo social, pero que esté claro, que yo creo que hay veces que no se ve, o que no tiene esa fuerza que tiene que tener, desde mi punto de vista. A mí me gustaría preguntar, tú que, bueno, más con lo que es Europa y tal, si hay, aparte de Syriza en Grecia, en otros países europeos alguna fuerza parecida o que vea un poco de la idea de Podemos, de cambio con alguna fuerza o posibilidad de crear lazos a nivel de partido nuevo de cambio. Oscar, tengo 3 palabras. Yo creo que se está diciendo una cosa importante que ya decíamos desde el 15M, que era la necesidad de pasar al plano político, de tener instrumentos para ello. En este caso estamos, se ha dicho también desde la mesa, estamos hablando de las candidaturas de Unidad Popular y de Podemos a nivel más general. Y creo que es importante trabajar en los ámbitos, los distintos ámbitos que se ha dicho, es decir, a nivel local, autonómico y estatal, incluso europeo. Que también me gustaría que se comentase algo de este encuentro que va a haber con Varoufakis, etcétera. Si podéis comentar a lo mejor a Luis o algo sobre ese tema. Entonces creo que es importante trabajar en todos los ámbitos y me parece muy importante lo que se está diciendo del peligro de las instituciones. Los que el 15M y luego posteriormente se está desde algunos ámbitos u otros se está hablando de cambio de sistema, de cambio de la necesidad de cambio. A lo mejor no todo el mundo dice cambio de sistema, pero sí habla de necesidad de cambio. Y con los ejes que se está diciendo de ecologismo, de trabajo, etcétera, etcétera, son cuestiones que tenemos que tener, que desde las instituciones tienen que ser nuestro altavoz y evitar el peligro de caer en la vorágine que son las instituciones en sí mismas para evitar olvidar esos mensajes y acondicionarnos a un posibilismo o a otro tipo de política que las mismas instituciones nos marquen, quiero decir, nos ponen los frenos que nos ponen. Entonces, para evitar eso creo que es muy necesario seguir trabajando para el debate y la decisión colectiva. O sea, que sobre todo mi experiencia más a nivel municipal, creo que es muy importante que los instrumentos que tenemos para el cambio sigan manteniendo una participación, lo máximo posible de participación colectiva y de decisión colectiva, para que todos estos temas se vayan abordando colectivamente y nuestra representación en las instituciones no se les olvide estos temas y los tengan presentes, para que no se pierdan en cuestiones más del día a día, de la institución en sí y tal. Y esto me vale a nivel local, pero también me vale a otros niveles. Nada más. Me parece que estamos todos en la misma línea y que tenemos varias cosas claras. Yo quería anotar algo que han dicho las compañeras. Yo creo que hay dos temas fundamentales para el futuro próximo. Uno es lo que has dicho de la ruptura con el régimen del 78, yo creo que eso es fundamental, y con lo que representa. Entonces yo no sé hasta qué punto podemos seguir la línea de ruptura con el régimen del 78 pactando con el PSOE o colaborando con él. Yo creo que aquí tenemos casi todo un serio problema
con eso, aunque ya sabemos que el PSOE se ha mimetizado a lo largo de la historia tanto que igual ahora se aproxima más de lo que pensamos. Y el otro aspecto fundamental para mí es lo que has hablado antes de la deuda. A no ser que hagamos una auditoría de la deuda y eliminemos la deuda odiosa o la deuda ilegítima, como se dice, pues va a ser imposible. Hablas tú del problema del empleo o de cualquier tipo de propuesta que hagan los gobiernos de cambio, vemos cómo es sistemáticamente rechazada por ese mecanismo que tienen hoy en día, como es la deuda. Esta mañana leía un documento en Viento Sur que comparaba la experiencia de Ecuador con la de Grecia. Y con sus diferencias, evidentemente, pues hacía hincapié en el elemento más importante, que mientras Ecuador tenía un gobierno que apostaba por una auditoría de la deuda, al igual que Grecia, pues en Ecuador sí había plataformas ciudadanas que exigían que el gobierno tirara para adelante. Sin embargo, en Grecia no. Si en principio había un gobierno que también quería hacer una auditoría de la deuda, etcétera, etcétera, pues por lo que parece la ciudadanía no estaba tan organizada como en Ecuador, al menos eso es lo que parece. Esto hila con lo que estaban comentando los compañeros, que hace falta no solamente tener un gobierno que esté por la labor de impulsar estas medidas. Afortunadamente tenemos los ayuntamientos del cambio y puede ser que en un futuro tengamos, siendo optimistas, hasta el gobierno, ¿no? Pero si no creamos las plataformas necesarias para lograr una auditoría de la deuda, yo creo que va a ser imposible que hagamos cualquier política, no ya te digo rupturista 100%, sino medianamente razonable, porque no dejan, estos de la troika y tal, no dejan absolutamente nada. En Grecia han impedido que haya un aumento de 200 millones de euros para temas sociales, no recuerdo exactamente el qué, mientras pagaban de 200 millones, mientras tenían que pagar 7.000. O sea, la comparación es tan absurda que te das cuenta de la dimensión que cobra a lo que nos vamos a ver sometidos si estamos en la oportunidad de hacer política, ¿no? Por lo tanto, creo que es fundamental que empecemos a tener plataformas para exigir la auditoría de la deuda. Y yo lo que me planteo es, si estamos en una oportunidad histórica como la que estamos viviendo, aunque sea verdad lo que ha dicho Rocío, que no es la primera vez, pero si estamos en ayuntamientos o incluso en la alcaldía, ¿de qué manera podríamos hacer una red dentro de estos ayuntamientos para crear este tipo de plataformas que yo comento? Que igual es más fácil hacerlo desde abajo que esperar a que estemos arriba, que en ese momento va a ser imposible crearlas. Hay que crearlas con mucha anterioridad para cuando lleguemos al gobierno que ya exista esa fuerza desde la ciudadanía que lo exija. Moro. Yo también soy pesimista, pero yo creo que está bien. Pesimista. Creo que está bien, partir de un punto de vista realista, no pesimista. Quiero decir, si aquí somos unos cuantos y unas cuantas, ¿no? Si alguien ve algún punto por el que podamos pensar que de aquí en adelante va a mejorar alguno de los aspectos, yo estaré encantado de creer con él, ¿no? Con ella, ¿no? Pero la realidad, los ponentes, cualquiera de vosotros, no, la realidad que se transmite no es buena. Quiero decir, no vamos en buen camino, ¿no? Yo os preguntaría, yo creo fundamentalmente que el tema de las instituciones es algo que está muy estudiado, ya quiero decir. Ellos tenían mucha prisa, no sé si recordáis, hace muy poco tiempo, tenían muchísima prisa porque 15M se convirtiera en un partido, ¿no? Y que ese partido al final verdaderamente llegara a órganos, ¿no? de poder, de institución y demás. Y es fundamentalmente porque es una manera más de tener controlado digamos, a objetos que se nos descontrolan, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad siempre nos estamos moviendo con sus propios parámetros. El compañero antes decía que si había bloques o no. Dialécticamente parece que hay un bloque, que es Podemos y el resto, ¿no? Pero yo verdaderamente no oigo nada de política. No sé si me podréis ayudar también vosotros ahora, también como una pregunta, ¿no? Quiero decir, ¿se discute de política realmente? Porque yo
Yo lo único que escucho es cómo se van a repartir y qué es lo que se va a repartir, pero no tengo muy claro en base a qué ni por qué tampoco, teniendo en cuenta que luego, y también lo habéis comentado, ¿no? O sea, luego va a venir la troika y va a exigir a quien esté, porque ahora no tiene prisa, pero ya empiezan a lanzar señales, ¿no? Creo que hoy había un dirigente de un alto banco, un banco que empezaba a plantearse, oye, estas fórmulas son de hace 100 años, ya fallaron, no vamos a volver, ¿no? Claramente las fórmulas a las que se refería pues eran las nuestras, ¿no? Entonces yo creo que un poco siempre estamos discutiendo la realidad, pero en base a sus conceptos, ¿no? De lo que es real y lo que no es real. Entonces claro, después de lo que hemos visto estos últimos años es un poco ridículo. Quiero decir, con esta máxima, ¿no? Resulta que han dado con la piedra filosofal, por ejemplo, en el mundo laboral. Al igual que la última vez que yo recuerdo que la izquierda estuviera en ofensiva, fue cuando se discutía las 35 horas en reducción salarial y en cómputo semanal. Y ahora resulta que nos han aplicado algo parecido para la inversa, ¿no? Ahora repartimos tu curro y tu salario. Pero es más, luego tu curro es mentira que lo vamos a repartir porque verdaderamente el mercado laboral se ha quedado sin ningún marco de legislación. Quiero decir que aquí esto se ha convertido un poco en una selva, ¿no? Además ahora y Judith en eso tenía razón, y yo creo que eso se nos ha pasado mucho tiempo por alto, o no nos hemos dedicado el tiempo suficiente. Ahora vamos con un reloj que va en nuestra cuenta, ¿no? O sea, el planeta realmente da síntomas de que está agotado, está agotado. Y no parece que tengamos de momento recursos para invadir otro planeta, como ya plantea algún... Sí, quiero decir que esto fue una cachondeo, pero es que no sé si Hopkins o quién plantea que nosotros somos así, deforestaremos y cuando no nos quede más remedio, iremos a otro y haremos exactamente lo mismo que hemos hecho con este, ¿no? Entonces, el plantearnos constantemente la realidad bajo sus perspectivas a mí me resulta ridículo. Y también quisiera pediros la opinión. Quiero decir, es posible, no sé, que por ejemplo esto de Valencia se haya destapado ahora cuando tienen la cantidad de críos en barracones. Es posible que Rato se vaya de putas a las 5 de la tarde y de momento no esté acusado de nada y sin embargo a estas mujercitas mayores y tal, en un pueblo perdido de no sé dónde, les quieran meter un clavo a Hacienda porque juegan al bingo. Quiero decir, es que estamos en una situación ridícula, ¿no? Entonces, partamos de la base de que tenemos que empezar a plantearles que, por ejemplo, en el mercado de trabajo, aquí hay que repartir el trabajo y el beneficio. Y hay gente que va a tener que dejar de vivir muy bien, también como está viviendo ahora. Y eso va a tener que ser por las buenas o por las malas. Porque el problema de este sistema es que está agotado. Entonces, yo no sé si se discute de esto en algún... yo pensé que podía aportar algo a esto, pero tampoco lo tengo muy claro. Entonces, si me podéis aclarar... Vamos a abrir nada para este tema. Todo lo que estaba apuntado y... Vale, yo una cuestión, ¿no? Ante el consuelo pesimista, digamos, retomar un poco las palabras de Luis al principio, está peor, ¿no? Desde hace 4 o 5 años, es verdad, o 6 o 7, la perspectiva era complicada. Ahora, más que nada, yo creo que tenemos mejores posiciones, pero vemos que tenemos miedo a ver qué hacemos con ellas, ¿sabes? Sin repetir la historia, por decirlo de alguna manera, la historia reciente además, pues se puede cambiar. Pero todos los que estamos aquí, más mucha más gente, yo creo que hay 2 factores que juegan. O sea, una cosa que empezó en el 15M, o que no que empezara en el 15M, porque todo al final viene de algún sitio, ¿no? Sino que la premisa del 15M está, y otra cuestión, que es que, por mucho que quieran, la situación económica que ha descrito un poco Manuel, así un poquito más en profundidad y tal, o sea, la perspectiva de una crisis más profunda no permite a la troika, no permite a los gobiernos, no permite una salida real. Con lo cual, ante eso también la gente tiene una reacción. O sea, no es... Ahora mismo todos se conforman con votar a Podemos por internet, venga, pero quiero decir, esto también tiene un recorrido, porque en la medida de que te están pisando el cuello, ahora mismo tenemos la perspectiva de que, bueno, a ver si con las elecciones, con los nuevos gobernantes nos levantan la bota, pero como no lo van a poder hacer, ¿cómo vamos a reaccionar? O sea, todos nosotros. Eso jugará un papel dentro del Podemos. Y luego es una pregunta, ¿vale? Son una reflexión y lo otro es una pregunta. Izquierda anticapitalista, entonces, ahora anticapitalistas, formó parte, digamos, del inicio de Podemos. Eso conllevó que hay una serie de eurodiputados que vienen de ahí, una serie de alcaldías, la de Kichi, Teresa, etcétera, etcétera, pero después es verdad que ha habido una presión
para que esas posiciones más a la izquierda en Podemos fueran calladas, ¿no? Si veis en el 20D, pues ya no, o lo conocéis, pues ya no aparece gente, digamos, no solo de izquierda anticapitalista, sino de las posiciones más de izquierdas que había en Podemos, ¿no? Si vemos el manifiesto Mover Ficha, que es el primero, o comparamos las primeras declaraciones de Pablo Iglesias en el... ¿cómo se llama? Bueno, la iniciativa que había nacionalizado las eléctricas en televisión española, en televisión no era esta, ¿cómo se llama? Jordi Évole, el programa este de Jordi Évole, o cuando decía que no había que pagar la deuda y lo explicaba muy bien, porque estaba con un tío en la barra y decía, yo pago mi café, pero el de ese no lo voy a pagar, ¿no? De una manera muy didáctica. Podemos abandonar el discurso, ese discurso, un discurso que en principio la idea es, no sé si la idea de la gente no lo entiende, no estamos preparados, ya se lo iremos explicando poco a poco. Hay gente que plantea eso, no es que estamos callados, pero ya, cuando lleguemos al gobierno vamos a hacer así, la deuda, tal. Otra gente está planteando, esto empieza a ser, digamos, la consecuencia natural de que empezamos a tomar posiciones en el gobierno. Y entonces nos damos cuenta con la realidad, y pues, igual que se dio cuenta el pobre Tsipras de que no podía hacer nada. Hostias, Tsipras de repente era un diablo que había metido ahí el capital y estaba... No, que se encuentra con una realidad y la enfrenta de una manera o de otra, ¿no? Vosotros, nosotros, nosotras, los compañeros de ella, ¿en qué perspectiva, en qué movimiento vemos, por ejemplificarlo, ¿no? Cuando se diga, desde el manifiesto Mover Ficha, digo, por hablar de cosas tangibles y concretas, de lo que se defendía en ese momento en el programa, a lo que se defiende en este programa, en este momento, cuáles han sido las variables, ¿vale?, que hacen que ese cambio se pueda dar, por un lado, y después qué perspectiva tenemos de que se sigan abandonando esas posiciones más cercanas al movimiento Mover Ficha, y nos vayamos pareciendo más a lo que ha sido Izquierda Unida, o sea, una cogestión, hagamos lo que podamos, o lo que finalmente fue el PSOE. Porque claro, aquí muchos compañeros de Podemos, gente más joven y tal, piensan que estamos haciendo algo nuevo, pero yo que milito en Izquierda Unida no hay ninguna diferencia de Izquierda Unida al principio, la ilusión que había, por el cambio, etcétera, incluso si hablas con gente del PSOE, los años de la transición y tal, en la gente normal, o sea, la ilusión que había con que se estaba cambiando todo, no hay mucha diferencia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es esa perspectiva? Bueno, pues a ver, 4 cuestiones que quería comentar. La primera de ellas, ¿no? Yo siempre digo que no me declaro pesimista, y esa frase lo de una optimista bien informada, o sea, que al final analizas lo que hay y a partir de allí intervienes, y por eso después de tantos años sigues haciendo políticas, porque es verdad que hay lógicas pesimistas que te llevarían a casa, ¿no? En cambio, saber un poco, ¿no?, lo que hay y decir, pues con esto vamos a trabajar para intentar cambiarlo, pues es eso, ¿no? El estar organizado y el hacer política. Claro que ha habido otras situaciones, y lo comentabas a lo largo de la historia. Yo no lo compararía probablemente con Izquierda Unida, sino pensando en, siempre lo decimos, en esa idea de la transición y la gran cuestión también masiva. Es verdad, ¿no?, que la historia nos sirve para tomar aprendizajes de la misma, o debería, ¿no? Y también es verdad que eso a veces, ¿no?, pues decir, las posibilidades de que salga mal, también incluso si miras a la historia, pues sí, son mayores de que pueda salir bien. Esto, ¿no? Pero eso no significa que cada vez lo que intentamos generar nuevos cambios es justamente para transformar las cuestiones, y creo que parte de estos debates tiene que servir para ir identificando algunos de los riesgos que tenemos, y justamente ahora planteabas, ¿no?, por delante de adaptación al sistema, o de dejar de pelear algunas cuestiones porque pensamos que no van a ser masivas o que no van a tener posibilidades, ¿no?, de poder prosperar. Después entraré más al final en la parte anticapitalista que comentabas. En segundo lugar, se preguntaba por allí si hay iniciativas parecidas a nivel de Europa. Como ha sido el fenómeno Podemos o 15M, sabemos que no podríamos, ¿no?, buscar otros partidos, hablar del bloco en Portugal, o del papel que puedas tener ahora Corbyn, ¿no?, también en el Partido Socialista, que probablemente como esto, ¿no? Es decir, si ponemos, por así decirlo, una lógica, ¿no?, de la extrema derecha, lo está haciendo, o sea, está avanzando mucho más, ¿no?, que las posibilidades realmente de partidos de izquierda con una voluntad de transformación social en Europa. Eso significa que nos tengamos que refugiar, y ahí puede haber mucho riesgo de eso, ¿no? Nosotros nos preocupamos de lo que pasa en nuestro país, dejamos de disputar Europa, y además asociamos a Europa esa idea, ¿no?, de la troika, el austericidio, una mala gestión de la crisis de refugiados,
y abandonamos el concepto de Europa, ¿no? Yo creo que no, que justamente es fundamental, ¿no?, que entremos a disputar qué tipo de Europa queremos. O sea, no podemos dejar que la Europa real, o sea, no podemos dejar de disputar esta idea de qué Europa queremos y buscar también relaciones de solidaridad con otros pueblos, porque es que además, cuando hablamos de aprendizajes de historia, ver lo que está pasando en los pueblos, por ejemplo, de Grecia, ¿no?, tener posibilidad de los que somos los denominados, ¿no?, países PICS, tuviésemos la capacidad realmente de poder plantear algunas cuestiones encima de la mesa de forma coordinada y más voces a la vez, que no solamente la que hubo, por ejemplo, de Varoufakis en su momento, probablemente pues obligaría, ¿no?, a que Merkel tuviese que replantearse algunas de las cuestiones que dice o poner presión encima de la mesa. Y justamente con esa idea es donde sale también la iniciativa del Plan B. El Plan B es una iniciativa, va a haber un evento grande en Madrid que se va a presentar ahora a finales del mes de febrero, el fin de semana del 19, 20 y 21, donde justamente lo que busca es, a partir de gente que está en partidos políticos, gente reconocible en trabajo, por ejemplo, ¿no?, pues como Eric Toussaint en el tema de la deuda, y luego también mucha gente, pues eso, que estamos en eventos sociales, tener espacios, tener algunos mítines centrales y luego también tener talleres y debates donde discutamos qué tipo de Europa queremos, basados en distintos temas, ¿no?, como abordamos el tema de la deuda, que es todo el tema del TIPS, qué reformas son posibles, ¿no?, de las instituciones, qué márgenes hay y qué supondría la salida o no del euro, que supone el tema de salida o no del euro, y realmente el debate tiene que empezar hablando de la cuestión del euro, o al final, ¿no?, el tema este es una consecuencia del resto de políticas. Pues sobre todo eso va a haber debates, porque además la idea es que haya debates en Europa a lo largo de este año y que sigan adelante. También está previsto una serie de debates, hubo recientemente un lanzamiento en París, habrá otros en Berlín, y la idea justamente, pues eso, disputar el tema, el concepto de Europa, de la política que queremos en términos de refugiados, derechos humanos y grupos, un poco por allí. Otra de las cuestiones que se comentaba, si se discute de política, bueno, sí, ¿no?, que discutimos de política y por eso estamos, y creo que de hecho, ¿no?, se discute en muchos sentidos. Por ejemplo, cuando se decían temas de cuestiones laborales, está claro que el programa hay muchos elementos, ¿no?, que van a hacer muy difícil, imposible, por cierto, entre los ciudadanos, porque ellos plantean temas de contrato único y muchas de las propuestas que llevamos en Podemos pasan justamente por la derogación de la reforma laboral del Partido Popular y del Partido Socialista. Pues cuestión que Ciudadanos lo que quiere es más reformas laborales en la lógica, ¿no?, o sea, hemos tenido la del PP, la del PSOE, y les gustaría, perdón, la del PSOE, la del PP, y les gustaría ahora la de Ciudadanos. Claro que hay elementos, ¿no?, de discusión de política. Para mí el tema es si y al final las son las cuestiones, si la valentía que hay en algunas de las discusiones políticas que estamos poniéndolo encima de la mesa, y si realmente tendrán una capacidad de transformación social y económica en el nivel y en la profundidad que realmente necesitamos. Y eso va muy al hilo, ¿no?, de la última intervención que hacías. Preguntabas que anticapitalistas no es que solamente estuviésemos presentes, ¿no?, sino que somos uno de los impulsores de que Podemos pues, nazca y haya una apuesta, ¿no?, por la necesidad de disputar el terreno de lo electoral. Lo que sucede es que algunos de nosotros defendimos unas posturas en Vista Alegre que perdimos, porque entendimos, ¿no?, que se planteaba una dicotomía entre democracia versus eficiencia, y es verdad, ¿no?, que a veces esa lógica puede, ¿no?, en los temas de teoría política operar, pero algunos entendíamos que no, que el cómo, no solamente era un tema de ganar, claro que queríamos ganar, pero el cómo llegásemos a ganar eso, ¿no?, era fundamental también para ponernos en buena disposición o no para poder hacer los cambios. Es decir, entendíamos que era fundamental un partido que realmente fuese mucho más vivo por dentro y que tuviese mayor capacidad de decisión y que fuesen los órganos más colegiados. O sea, se puso una lógica, ¿no?, entre la máquina de guerra electoral, que entendíamos que no era incompatible esa idea, ¿no?, de querer ganar las elecciones con un partido en movimiento. Y claro que hay elementos en disputa y que hay que plantearlo. Probablemente hay visiones dentro de Podemos que tienen más una lógica que podríamos definir populista, donde hay una relación de algunos que son la dirección, que interpretan las demandas sociales que hay y a partir de allí pues se ejercen, ¿no?, hacen propuestas políticas, es decir, una relación, ¿no?, más líder-masa. Otros entendemos que eso al final es hacer
un gigante con pies de barro, que lo digo porque es necesario el tema de la autoorganización, es necesario el tema también de lo que podríamos llamar espacios de organización intermedios, es decir, que no tiene que haber una lógica plebiscitaria, que al final, mira, en definitiva, al final es si haces política para entender las demandas sociales que hay e intentarlas expresar, o si haces política porque quieres transformar la sociedad. Creo, ¿no?, que una de las ideas es que tiene que intentar llevar las cosas más lejos y transformar la sociedad. Y claro que esas tensiones van a existir y estamos viendo que van a existir, decías, hay cambios o no de programa. Es verdad que si no hubiese habido, y hay que decirlo así también, algunos cambios en cuestiones de programa, pues probablemente el resultado electoral que ha habido tampoco no sería el que es. Y decir lo contrario creo que también es hacerse trampas, ¿no? O sea, porque es verdad que hay algunas cuestiones programáticas pues que en estos momentos pues, se puede decir, no hay el nivel de conciencia social, hay gente que asusta, y entonces habrá que ver cómo se hace. No obstante, eso es una cuestión, ¿sabes?, realmente de términos pedagógicos o de cómo avanzamos, o hay realmente una renuncia a algunas de las cuestiones que había inicialmente. Y para eso, justamente es fundamental el tema de la presión que alguien señalaba por abajo, y por eso algunos pensábamos y seguimos defendiendo que es fundamental que sea un partido o movimiento suficientemente vivo para que esa presión se siga ejerciendo. Porque antes lo señalábamos, no es que haya gente que sea mejor y peor, y es que antes estaban los malos en las instituciones y ahora entramos los que somos los buenos. O sea, creo que la película y la historia no es esa. La cuestión también es eso, que entras adentro de disputar qué presión tienes y cómo confrontas algunas de las cuestiones que hay. Y eso, pues sí, claro que vamos a estar viviendo esa tensión y para que Podemos realmente sea una fuerza de cambio tenemos que asegurar que haya la presión por debajo para que no se entre en esa lógica de una especie de realismo, ¿no?, de esto no es posible, esto no es posible, esto no es posible, esto no es posible, y al final del día lo que termina siendo posible no es lo que realmente es necesario. Y entonces, lo decía, no hace falta todo este viaje, ¿no?, para este resultado, y esa es la gran cuestión, pero sin el fondo también va a requerir una parte de valentía de la ciudadanía, de todos y todos, ¿no?, en el momento cuando nos pongan algunos chantajes, que es lo que pasó en Grecia, por ejemplo, ¿no?, ese chantaje que le pone la troika tan claramente al pueblo, ¿no?, y que aún así hay la valentía de decir, pues votamos que no a las propuestas que nos pone encima de la mesa la troika. ¿Qué problema hay? Algunos van a decir así, que Syriza, en lugar de decir, pues venga, eso va a tener consecuencias y vamos a ver cómo respondemos ante eso, terminó yendo a Europa y dijo, este paquete no, otro sí, pero en cierta medida el pueblo fue muy valiente, el gobierno no lo fue. Y también estamos viendo lo que decía antes, una de las paradojas que tenemos. Syriza justamente se ha convertido en un partido reformista que tú al final dices, vale, hace reformas para conseguir ciertas mejoras, no de la profundidad que he hablado que querrías, pero algunas mejoras. Pero objetivamente, si tú miras a Grecia ahora, dices, ¿qué ha conseguido Syriza para el pueblo y para la gente? Pues realmente nada. Entonces por eso antes cuando comentabas, no, hay poco margen, es que hay tan poco margen, que incluso aquellos partidos progresistas que quieren ser reformistas y renunciar a cuestiones de más calado no consiguen tampoco mejoras objetivas. Entonces la única fórmula, y es lo que creo que os decíamos, inestabilidad, que nos vamos a ver obligados a hay que tener valentía, porque si no, incluso no hay margen ni para migajas. Y claro, eso es verdad, que pues sí, creo que es el reto que tenemos en parte de las perspectivas por delante. Antes paso la palabra me ha pedido Manuel, que si alguien repite y hay gente que no ha hablado y tal, le doy la palabra antes, pero como no ha habido nadie, cortamos un par de cosas que comentaba Nacho, el tema de la auditoría de la deuda en Ecuador o lo que ha pasado finalmente en Grecia. Tiene mucho que ver, es verdad que en Ecuador había plataformas ciudadanas de manera con el tema de la auditoría, pero yo creo que tiene mucho que ver también con la correlación de fuerzas a nivel de Sudamérica en unos años muy determinados y cómo consigues que sea más complicado para las élites económicas pues machacarte al tener una situación más complicada a nivel de todo el continente americano. En la medida que eso se va cerrando en lo contrario, porque hubo avances en Argentina diferentes con el tema de la deuda, en Ecuador, que para ser un país con el PIB que tiene y tal, hicieron una quita muy importante y una renegociación mucho mejor de la que ha habido en otros países. Pero había un marco de relaciones de fuerzas populares en las calles diferente al que estábamos viendo en Europa.
que es verdad que en Grecia a lo mejor no hay tantas plataformas ciudadanas, pero se ve mucha gente organizada luchando en las calles. Sin embargo, pues se han atrevido a pasar por encima y hacer seguiza lo que ha hecho. Yo creo que un poco porque el miedo al verse aislado ha sido muy fuerte. Por eso también es una de las tareas prioritarias a través de iniciativas como la del Plan B o otro tipo de iniciativas, reconstruir marcos más amplios a nivel europeo en unas políticas de beneficio a la mayoría social. Y con el tema de abandonar el discurso o no, ciertamente es un riesgo muy importante que se abandone y se gire el discurso, pero me gustaría señalar que hay organizaciones como Izquierda Unida que no ha abandonado jamás el discurso o las cuestiones en el discurso, pero sí en la práctica. Entonces, es malo que se abandone el discurso porque te anticipa posiblemente que se abandonen cuestiones en la práctica, pero no por mantenerlo en la retahíla del programa. Si al final no tienes una acción política coherente y una acción política cotidiana con la gente para llevar eso a la práctica, por mucho que no lo abandones en el discurso, pues tampoco sirve de mucho. Y me decía Robert que ya terminábamos, como que me había pedido un momento, Manuel, si quieres. Pues una puntualización, ha parecido que era pesimista, ¿no? Es un tema de hechos. Los hechos son hechos, intentar con esos hechos hacer un análisis que nos permita ir dando pasos poco a poco, cambiar la realidad política. Yo fui optimista, no sé si me pareció. Muchas gracias a todos y todas, y tenemos muchas tareas por delante. No hay que ser pesimistas, lo que hay que es conocer la realidad para transformarla, y en eso estamos. Por eso hay mucha gente luchadora de León y Leganés, y seguro que vamos a seguir. Gracias por venir, gracias Judith, gracias a La Libre por tenernos el espacio.